Observó. Listo. Bueno, ¿no se ve la cámara o qué? Sí, listo. Sí, sí. Buenas noches, profesor Alirio Quesada. Ese video se hace con la finalidad de la presentación del trabajo final del 30%, en el cual a nosotros nos correspondió el tema del ábaco y sus operaciones básicas. Nuestro grupo está conformado por quien está hablando en este momento: John Jairo Gómez Gutiérrez, Jainer Mauricio Castañeda, Heiner Ali Cruz Álvarez, perdón, Carlos Eduardo Rojas, Jason Fabián Noriega, Frei del Manuel Bolívar, Jordan Andrés Córdoba y Brian Steven Muñoz. En esta ocasión, pues el trabajo metodológico, debido a las condiciones sanitarias, se nos fue posible reunirnos como grupo para exponer un solo trabajo, sino que lo hicimos de manera virtual, teniendo como recurso pues esta plataforma. Vamos a proceder cada vez que un integrante vaya a intervenir. En ese caso proyectará su cámara para que usted tenga directa conexión con la persona que está hablando y así sepa quién está interviniendo. Listo. En el primer momento del trabajo, pues usted podrá observar las portadas y la contraportada, el índice, que en este caso es la tabla de contenido que normalmente se le atribuye. Bueno, en este caso, en la introducción, pues el ábaco, en este caso es un instrumento para contar, el cual se le fue atribuido esta invención a los chinos o a las personas de la China, de la parte asiática, bajo el nombre de Zhuang Pan, pero reconocido en gran parte gracias al filósofo romano Boecio. Esta afirmación fue gracias a un libro escrito por él mismo sobre la aplicación de este en la geometría. Además de esto, pues el ábaco también es utilizado para el cálculo y las cuentas basadas en los números arábicos del 0 al 9, en la numeración tradicional. Aparte de eso, también por medio de esta investigación traemos un material que, pues en este caso, es el resultado de una investigación exhaustiva en diferentes fuentes de información, el cual nos permitió complementar un contenido y compilarlo en un material didáctico, que en este caso es el que se va a encontrar posteriormente a esta explicación, y en el cual servirá de apoyo para el docente y para los estudiantes para la comprensión del ábaco y de las diferentes actividades que con este se pueden desarrollar. La justificación. Bueno, en este caso, ¿alguien la quiere exponer? Hágale, compañero, hágale. Listo. Bueno, en este caso la justificación del trabajo es el por qué hicimos este trabajo, por qué escogimos este tema, y en este caso va enfocado al momento histórico del ábaco. ¿Por qué? Porque este trabajo se hizo con la finalidad de exponer su avance en la historia, de cómo este fue implementado y que actualmente se sigue conservando en muchas regiones del mundo, que actualmente lo podemos ver en la China o en la India, y que cómo este material se puede utilizar y aparte de eso sigue prevaleciendo porque es el primero, digámoslo así, como la primera herramienta de cálculo conocida y pues que ha permitido también mantener y desarrollar capacidades mentales matemáticas apoyadas en todos los conceptos. Aparte de eso, también decidimos hacer un fundamento teórico práctico, el cual es llevado por diferentes autores en este documento, en el cual pueden encontrar la parte bibliográfica, el cual incide de manera positiva en el desarrollo de las facultades y operaciones para lograr procesos matemáticos aligerados y que permitan a su vez la comprensión de todos los antecedentes que dieron paso a muchos avances tecnológicos que hoy en día brindan un sinfín de comodidades, como lo es la calculadora, los teléfonos móviles, las cámaras digitales, entre un sinfín de material que pues fue gracias a los cálculos realizados con el ábaco. Los objetivos del trabajo, pues en este caso, ¿alguien los va a exponer? Si quieres yo lo leo. Listo. ¿Activo cámaras qué? Sí. Bueno, objetivos del trabajo. El objetivo general es diseñar una propuesta didáctica que posibilite el aprendizaje del ábaco y las operaciones básicas y sirva de apoyo en el conocimiento didáctico del docente en formación en lo relacionado con el espacio académico del ábaco y las operaciones básicas. Como tal, esta es la didáctica de cómo se utiliza el ábaco en operaciones básicas de matemáticas, suma, resta, multiplicación y división. Los objetivos específicos: adelantar un análisis del contenido y las operaciones básicas, teniendo en cuenta los conceptos que lo constituyen,
así como aquellos con los que se relaciona de manera directa. Este análisis comprende de A, estructura conceptual, B, los sistemas de representación y C, la fenomenología. Ahí nos equivocamos un poquito con la B, la C. El otro objetivo específico es realizar un análisis cognitivo relacionado con la temática seleccionada, el cual contiene objetivos de aprendizaje, capacidades, objetivos de aprendizaje también que son errores y dificultades, también tiene las competencias PISA. El otro objetivo específico es seleccionar y organizar didácticamente una serie de actividades de aprendizaje relacionadas con el abaco y las operaciones básicas, cuyas relaciones garantice a los estudiantes el aprendizaje del tema seleccionado. Listo, bueno, con respecto a lo que dijo mi compañero acerca de las competencias PISA, pues estas son unas competencias internacionales en las cuales se evalúan los cuatro conocimientos básicos, que en este caso son matemáticas, lectura y ciencia, perdón, son tres. Y pues que estos tienen una serie de capacidades que el estudiante debe de desarrollar para asimismo poder, digamos, como atribuirle el conocimiento acerca de un tipo de específico de conocimiento. En ese caso la podemos visualizar acá al frente, acá en la proyección, perdón, la proyección, perdón. Listo. Los objetivos de aprendizaje son las cualidades que por medio de determinada actividad un estudiante puede desarrollar u puede ser evaluado en ese contexto gracias a las competencias metodológicas que intervienen en el desarrollo de cada cualidad. En este caso son los procesos generales elegidos por el proyecto PISA. En este caso pues son 8, que son pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver problemas, representar, utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones y usar las herramientas y recursos. Entonces, en ese caso, nosotros como grupo colaborativo de trabajo decidimos implementar 3, que fueron fundamentar y compilar información para la construcción de la evolución del abaco por medio de su entorno histórico a través del tiempo, las cuales el estudiante al poder, digámoslo así, leer el documento y hacerse partícipe de este, puede desarrollar, creo que son 4 capacidades, que es identificar cronológicamente eventos de importancia en textos escritos, que en este caso le va a permitir desarrollar 2 habilidades o fortalecerlas, que es el pensar y razonar, y en el cuarto, modelar. Modelar, ¿por qué? Pues porque el estudiante a través de las fechas y los eventos históricos de importancia o relevancia podrá hacer como una cronología o una línea de tiempo que le permite centralizar la información y sintetizarla para un mejor análisis. El segunda capacidad pues está representar por medio de línea de tiempo con base en hechos los diferentes sucesos en base a temas relacionados, que era lo que decía anteriormente. Entonces en ese caso tendrá que pensar y razonar porque pues tendrá que diferenciar las fechas y los tipos de eventos que ocurren, si son fechas específicas o son unos lapsos de tiempo los cuales intervino cada hecho científico. Aparte de eso, también fortalecerá el 6, que es representar, en este caso, pues gracias a herramientas didácticas y virtuales, los diferentes sucesos que acarrearon pues la evolución del abaco. Y el otro, usar las herramientas y recursos, pues como ya lo había dicho anterior, todas van complementadas y van fortaleciendo cada una de las capacidades que ahí se pueden visualizar. Discriminar temas de importancia de sucesos de poca relevancia. En este caso, pues lo que va a hacer el estudiante es que como el abaco tiene un contexto histórico muy grande, este puede, digámoslo así, tener discrepancia entre los temas que en verdad son necesarios recalcar y resaltar, de los que solamente pasan por alto como o que no tienen mucha relevancia con respecto a los demás. Y en el último, sintetizar información de acuerdo a sucesos históricos de forma cronológica y sistemática, el cual fortalece 3 procesos de argumentar, comunicar y pensar y razonar. Listo. Como segundo objetivo de aprendizaje, el estudiante, pues decidimos que realizar operaciones matemáticas básicas en el abaco para mejorar la actividad cerebral en el ámbito matemático y procedimental. Esto lo hicimos con el fin de que el estudiante luego de aplicarle este planteamiento o esta propuesta didáctica
podrá realizar operaciones y representarlas, porque pues esta es la finalidad, que el estudiante aprenda y pueda, en este caso, como dar prueba fehaciente de que el conocimiento aplicado en él sí tuvo resultados. En este caso, pues también tiene tres capacidades, que es identificar las partes del ábaco, como las unidades, decenas y centenas, para su operación y funcionamiento. El otro es utilizar el ábaco para realizar operaciones matemáticas básicas. Operar lógica y procedimentalmente operaciones en el ábaco. Y como lo puede ver acá, cada una de ellas fortalece una de las capacidades, pues, básicas. Casi en este caso todas fortalecen esto, tanto el utilizar recursos como el también plantear y resolver problemas, porque en ese caso se le van a aplicar ciertos procesos matemáticos que él deberá de resolver pues autónomamente. Y por último, es identificar el proceso entre cambio de bases numéricas inferiores a la decimal comúnmente conocida. En este caso no hicimos mucho énfasis en este trabajo porque el trabajo de la propuesta didáctica como tal viene planteado solamente para las operaciones básicas, pero en base al contenido normalmente de los procesos matemáticos, también existe el proceso de cambio a bases y por ello también decidimos incluirlo acá, que en este caso es operar lógicamente procesos entre cambios de bases numéricas, razonar sobre el funcionamiento de Abaco en el cambio de bases numéricas y representar procedimentalmente el cambio de bases numéricas en el Abaco. Bueno, esta es la parte ya más gruesa del trabajo, en este caso la metodología del desarrollo, que en este caso lo que vamos a hacer es dar prueba del trabajo de investigación que pues se realizó para poder dar explicación a la evolución histórica del ábaco y los diferentes procesos que en él se pueden utilizar. Entonces acá como lo vemos en la parte de la metodología, dice que todo el contenido teórico que se encuentra a continuación es una recopilación de diferentes fuentes de información como bibliotecas virtuales, páginas web, blogs informativos, libros físicos y virtuales que permitieron una construcción teórica e histórica del utensilio matemático más antiguo de la actualidad, en este caso el ábaco. Además, pues de esto, toda la información se consolidó y sintetizó para que no sea un material completamente de relleno, sino que solamente se puedan identificar los puntos claves que fortalecieron a esta evolución de este utensilio matemático. La historia del significado del ábaco, pues en este caso es como la parte donde le damos énfasis al ábaco, en qué es, cómo fue su funcionamiento, aparte cómo en la actualidad ha ido influenciando y pues también es cómo fueron los primeros prototipos que se utilizaron para calcular operaciones y cómo ha sido su proceso evolutivo. Los tipos de ábacos. De pronto alguien me quiera colaborar, Jainer o algún compañero. Yo le colaboro. Yo le colaboro si quiero. Bueno, buenas noches, compañeros docentes. En los tipos de abaco encontramos partiendo de los más antiguos, que es el abaco chino. Este está formado por cuentas toroidales que se deslizan a lo largo de varillas tradicionalmente bambú. Esto porque en la región geográfica de la que estamos mencionando es lo que más se encuentra en ellos. Bueno, en cada una de estas varillas tienen dos cuentas sobre la barra central y otras 5 bajo la que está diseñado por ella para realizar operaciones de tipo aritmética. Igualmente, está dividido horizontalmente en dos partes. La zona superior de cada varilla vertical tiene dos cuentas y cada una de estas están representadas por 5 unidades. La parte inferior, como lo mencioné anteriormente, tiene 5 cuentas y cada una de ellas está representada o representa cuentas de una unidad. Y la varilla vertical representa una secuencia numérica de décimos. Leyendo de derecha a izquierda, la primera varilla vertical representa las unidades, la segunda las decenas, la tercera las centenas y así sucesivamente. Seguido de eso tenemos el ábaco japonés o soroban. Básicamente tiene su origen o apareció en el siglo XVI. Inicialmente venía o se tenía una disposición de cuentas de 2 en 5, como el que mencioné anteriormente, el ábaco chino, ya que esta es una derivada de este mismo.
Posteriormente se eliminó una de las cuentas superiores, quedando en disposición de 1,5. Con el paso del tiempo en el siglo XIX perdió una de las cuentas inferiores y así fue quedando hasta como actualmente se conoce, en la disposición de 1 a 4. Seguido de esto encontramos el ábaco ruso, que está formado por varillas horizontales que cuentan con 10 cuentas o bolas en cada una de ellas. En algunos modelos las dos cuentas centrales son de diferente color para facilitar el manejo. De igualmente encontramos que en América los mayas también utilizaban esta parte o esta formación del ábaco para realizar cálculos que radican principalmente en los calendarios. El manejo de este era similar al ábaco japonés, así que pues no se diferenciaba en mucho, en gran proporción a lo que se utilizaba en el oriente. Seguido de esto tenemos ya las partes del ábaco. Déjeme, yo termino acá y termino con la de la suma, ¿listo? Y ahí sí que siga otro compañero para hacer mi intervención y finalizar las conclusiones. Siguiente, partes del ábaco. Bueno, como ya hemos visto en las imágenes anteriores, las partes del ábaco se identifican principalmente por un marco que es muy pronunciado. Este marco pues conlleva un travesaño y las cuentas, que en este caso serían pues las fichitas o las tipo esferas que se ven en las imágenes. Y pues sí, también cuenta con una cubierta superior o inferior dependiendo de cómo sea el uso. El valor de las cuentas, cada cuenta en la cubierta tiene un valor de 5 y las inferiores, como lo mencioné anteriormente en la parte histórica, un valor de 1. Estas cuentas son consideradas o se consideran contadas cuando son movidas, dependiendo del movimiento, eso va en parte de la función del ábaco. Bueno, el uso del ábaco, sabemos que se compone de una serie de hileras formadas por una serie de cuentas insertadas en una varilla por la que pueden deslizarse libremente, representando así un número de 0 al 9. En la primera hilera encontramos las unidades, la segunda las decenas, la tercera las centenas y así sucesivamente. En la inferior tiene 5 cuentas y cada vez que una de ellas es desplazada hacia la división central, hacia la parte del medio, representa una unidad. La superior tiene 2 cuentas y cada una de ellas es desplazada hacia la división central, viene a representar 5 unidades, como lo podemos observar en la imagen. Posteriormente encontramos el cómo funciona el ábaco y esto pues ya se explica, como lo mencionaba anteriormente, que podemos empezar que antes de representar los números y calcular el ábaco, podemos definir un orden, ya los mencioné, la primera fila representa las unidades, la segunda las decenas y así sucesivamente. Bueno, en este caso llegamos a las guías para las operaciones básicas. Para este caso de la representación de las operaciones básicas con este elemento matemático, primero cabe aclarar que se hará una breve introducción a cada una de las operaciones básicas, desde luego su naturaleza y para finalizar una breve operación representada o un ejemplo para que lo tengamos en cuenta al momento de hacer la práctica con este ábaco. La primera operación básica encontramos que es la suma o adición. Para esta operación damos cuenta que la suma, al ser una operación básica y totalmente de adición, valga la redundancia, es de fácil desarrollo o solución en el ábaco. Para ello solo necesitamos tener en cuenta la jerarquía de las equivalencias de las unidades, decenas, centenas y las que continúan sucesivamente. De esta manera se explicará cada valor posicional de los números en el ábaco europeo. Igualmente, donde empiezan las unidades y los valores de los números, luego forman de forma ascendente estos múltiplos de 10, o sea que en la segunda fila serían las decenas, centenas, en la tercera las centenas, en las cuartas las unidades de 1000 y así sucesivamente, que lo buscará la imagen a continuación. Seguido, ¿sí? Ahí en la imagen podemos observar que en la parte superior tenemos las unidades de millón y van de forma descendente hasta llegar a las unidades, que es la parte inferior. Bueno, cabe resaltar que del mismo modo, para el propósito de dar claridad al método adecuado para sumar un ábaco, en un ábaco se hará uso de un ejemplo simple. Este estará sujeto al cambio al conjunto de números enteros. Para la representación vamos a utilizar dos números enteros, número 1
es igual a 243 y el número 2 a 452. Como primer paso, ubicamos el primer número de los sumandos en el ábaco. Entonces, primero determinamos el número en su representación. Abarcamos las unidades, decenas y centenas. Asimismo, corremos de la parte izquierda a la parte derecha las mismas números de fichitas que representan las unidades y decenas. En el caso de las unidades, corremos pues las tres pepitas y así sucesivamente con las centenas, decenas y centenas. Luego el primer número le sumamos o se le agrega el segundo número en cuanto a la cantidad y la posición de los números. Siendo así, entonces el primero se agrega pues, las 4 centenas, luego las 5 decenas y por último las 2 unidades. Como eso lo podemos observar en la imagen. Por último, solo hace falta anotar el resultado que da cuando se obtienen los sumandos, que es igual a 695, que representa en su valor posicional 6 centenas, 9 decenas y 5 unidades. De esta forma se explica gráfica y puntualmente la operación básica de la suma en el ábaco que se utiliza en la actualidad. Cabe resaltar que para todo número, que estas operaciones se utiliza que para todo número, entre el número de conjuntos se hace el mismo proceso. A continuación, el siguiente compañero hablará para la guía para la resta o sustracción en el ábaco. ¿Puedo seguir, compañero? Buenas noches, profesor, compañeros. Seguimos con la guía para restar en el ábaco. Pues primero que todo, para aprender a restar en el ábaco, debemos primero conocer bien los términos que hacen parte de esa resta y las cuales se pueden estar conformadas por el minuendo. Primero que todo, es el número en el que se le va a restar, o sea, es el número en que se va a disminuir y el sustrayendo es la cantidad que se va a restar al minuendo. O sea, es decir, el número en que se reducirá el minuendo y por último la diferencia es el resultado de la operación. Cabe resaltar que al restar y sustrayendo el minuendo, teniendo esto claro, pasaremos a explicar cómo se resta con el ábaco. Y en este caso vamos a también enseñarles a restar lentamente. Y vamos a ir subiendo de posición en el ábaco lentamente y ahí vamos a hacer hasta las unidades de 1000. Ya como acaba de decir el compañero, que cada línea, cada tira que representa es unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, de ahí hasta lo que más se pueda incorporar en el ábaco. Sabemos que la resta que vamos a hacer en el ábaco es la siguiente, como pueden ver en la gráfica en estos momentos, que es 4008 y le restamos 21.029. Ahora vamos a representar el minuendo en el ábaco y tenemos que recordar las unidades, las decenas, las centenas, unidades de 1000 y eso lo vamos ingresando a una cuenta que se puede representar las cantidades según su posición. El compañero Brian nos va a explicar bien cómo se va a hacer Carlos. Disculpe, Carlos. Para que nos explique bien cómo es que se va a hacer ya la resta. Listo. En este caso vamos a colocar una resta muy simple, una resta de cuatro, ¿cómo es que se dice? Se me escapa el nombre. El ábaco se divide en valor posicional, ¿no? Están las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000. En este caso vamos a llegar hasta las unidades de 1000 en esta resta, que va a ser la siguiente resta. 4008 menos 2129. Y vamos a restar ese en el ábaco. Primero que nada se comienza a utilizar el método primero organizar las bolitas. En este caso, si miran que está primero el primer, ahí señala un momentico, Fred, ¿de quién es el que tiene el mando? John, ahí señala un momentico el 4 arribita, el 4 en las unidades de 1000. Ese 4 está en las unidades de 1000, como se puede observar. Hay 4 unidades de 1000, 0 centenas, 0 decenas y 8 unidades. Así se expresaría el número 4008 en el ábaco. Bájelo, John. Luego procedemos a hacer como si fuera una resta normal.
de que vamos a restarle a 4008, 2129. Entonces, como sabemos que para restarle un 8, o sea, para quitarle 9 a un 8 no se puede, entonces el 8 va hacia las decenas y les pide un número prestado, pero como ellas tampoco tienen, porque están 0, las decenas les piden otro número prestado a las centenas, y como tampoco tienen, entonces esta les pide una unidad de 1000. Como las unidades de 1000 sí tienen, entonces las unidades de 1000 le prestan 1 a las centenas, pero ya no pasan a ser una unidad de 1000, o sea, en las centenas no, ya serían 10 centenas pasarían a ser. Entonces ahora si las centenas tienen para prestarle a las decenas, entonces las decenas le prestan 1 a las centenas y pasa el mismo proceso. Ya no quedarían 10 centenas, sino que eran 9, y como le prestaron una, la que prestó no sería una decena, una centena no, serían 10 decenas. En este caso, entonces, las decenas quedarían en 10 otra vez, o sea, quedarían en 10 las decenas, y como estas ahora tienen para prestarle a la unidad, entonces ahora sí le prestan 1 y pasa el mismo proceso, las decenas quedarían en 9 y las unidades quedarían en 18. ¿Por qué? Porque al pasar una decena hacia el otro, hacia atrás, quedarían en 18, porque queda equivaliendo a 10 cada una de las decenas en el valor posicional de las unidades. Siendo así el resultado, ya se puede colocar a restar. Sabemos que las unidades quedaron en 18, las decenas quedaron en 9, y las centenas quedaron en 9, y las unidades de 1000 quedaron en 3. Ahora, entonces quedaría un número, que quedaría el siguiente resultado ahí en el abaco, y se podría ya restar como tal con el 2129. Bájelo, compañero, un poquito más. Y entonces operaríamos normalmente. A 18 le quito 9, quedaría 9. A 9 le quito 2, quedan 7. A 9 le quito 1, queda 8. Y a 3 le quito 2, queda 1. Y como pueden observar, acá a la derecha del abaco está el resultado, que es 1879. Esa sería la resta en el abaco. Así quedaría en este momento la resta en este abaco que tenemos nosotros acá. Muchas gracias. Listo, el proceso de edición, en ese caso lo va a realizar mi compañero, los compañeros Brian Steven Muñoz y Jane Arale Cruz Álvarez. Ok, entonces, buenas noches, compañeros y profesor. Como dijo el compañero, entonces la guía de la multiplicación del abaco. ¿Cómo se realiza? Según la multiplicación con el abaco, se usa como una alternativa didáctica, ya que se ha de implementar con el fin de finalizar los conocimientos sobre las operaciones básicas en los estudiantes, para que ellos tengan más conocimiento y aprendan más. De esta manera, logramos que el niño adquiera la aplicación de estos conceptos tales como todo, nada, algunos, muchas, pocas, de derecha a izquierda, lo cual se veía reflejado durante su actividad en el desarrollo, en el momento de utilizar el abaco como una multiplicación matemática. Los elementos que dividen la multiplicación del abaco, se utiliza el abaco como herramienta didáctica, ya que eso nos permite dar una explicación menos rudimentaria y de esta manera enfatizar ciertas variables conceptuales en nuestros estudiantes. Como pueden observar, ahí en la imagen está el multiplicador y ya como el resultado que se nos llama el producto. Cada operación basada en la explicación de esta actividad se tomarán el número 15 y se multiplicará por el 2, el cual nos dará 30. Para una mejor comprensión de esa realización que se va a realizar en el abaco, lo vamos a hacer parte por partes, paso por paso, y el cual nuestro compañero Brian nos explicará a continuación. Bueno, cordial saludo para el profesor. Entonces, continuando con la explicación de cómo se realiza la multiplicación en el abaco, debemos tener en cuenta la posición de las unidades, las decenas y las centenas en el abaco. En este caso se utilizan todas las pepitas ubicadas hacia el lado izquierdo indicando como 0, y cada vez que se va a obligar una unidad, una centena o una decena se desplaza hacia el lado derecho.
Primero se debe hacer en el ejemplo que teníamos planteado en el trabajo, que teníamos a 15 por 2. Para realizar esta multiplicación, entonces ya debe el estudiante tener unas conceptos claros anteriormente desde la suma para poder identificar en qué momento se debe pasar desde 10 unidades a una decena. Entonces simplemente el estudiante identifica esto y teniendo a 15 por 2, entonces toma que las 5 unidades las va a multiplicar por las 2 unidades del multiplicando. Entonces al hacer esta operación es como si sumara 5 veces 2 o 2 veces 5. Al hacer esta operación, entonces da cuenta de que llega a 10 y al momento de llegar a 10 obliga a representar una pepita en el número 1 de las decenas. Posteriormente, entonces toma las 10 unidades del multiplicador restantes del 15 y las multiplica nuevamente por el 2. De la misma forma, sin alterar lo que ya tiene hecho, se le va a adicionar a ese 10 que tenía anteriormente la multiplicación nueva, que es el 10 por 2. Entonces, de igual manera, es como si tuviera 10 veces 2 o 2 veces 10. Al hacer esto, entonces se da cuenta que tiene que reemplazar 3 unidades, en total 3 pepitas en las unidades de las décimas. Entonces ahí nos damos cuenta que da 30 el resultado y así sucesivamente para todas las multiplicaciones que se quiera hacer en el ábaco. Es de importancia este procedimiento porque es demasiado sencillo para el estudiante y así puede coger práctica e interiorizar los conocimientos de esta misma. Entonces seguirá el compañero John con la división. Listo, en este caso, pues una corrección a mi compañero, no son décimas, son decenas. Y sí, ese es el proceso que se requiere para, en este caso, multiplicar. Ahora viene mi compañero Heiner Mauricio Castañeda, el cual pues va a exponer la división junto conmigo y pues para ya dar terminado como la parte procedimental de las operaciones aritméticas básicas con el ábaco. Para operar. En este caso se da una división simple con restos, o sea, el resto del el de abajo, que sea 0. Esto lo vamos a representar teniendo en cuenta la división. Bueno, entonces vamos a dividir que el dividendo, bueno, el dividendo es 24 y la división tenemos. Compañera, le está fallando el micrófono. No sé si será los audífonos o qué, pero no se le escucha nada. Sí, no le funciona. Creo que son los audífonos. Quíteselos y verá que de pronto le coge mejor. No, no se le escucha, espera. Hola compañeros, ¿ahorita se me escuchan? Bueno, entonces tenemos 24 que lo vamos a dividir entre 12, pues esto es para hacer una división simple que el resto no dé 0. Bueno, entonces para representarlo en el ábaco, lo que vamos a hacer es
primero vamos a tomar como tal las unidades, las decenas y las centenas. Bueno, entonces representamos primero las unidades, que son 8 en la parte de abajo, en la parte inferior del abaco, las representamos. Una vez tengamos nuestros números representados en el abaco, vamos a dividir en partes iguales esas unidades. Estas unidades, para esas partes iguales, son el divisor que es igual a 2. Como podemos ver en la segunda imagen, entonces vamos a agrupar las unidades en grupitos de 2. Ese va a ser el resultado que vamos a obtener de la división. Entonces, al tener estas partes iguales, nuestro divisor como siguiente paso es contar cuántos grupos de 2 hay en nuestra representación en unidades. Para este caso, entonces las contaremos. Eso nos va a dar un total de 4 grupitos de 2, como podemos observar ahí en el abaco. Lo podemos bajar. Bueno, ahora si queremos dividir un número con decimales, como por ejemplo el 5 y el 6 entre 2, utilizaremos las unidades como las décimas y centésimas de la siguiente manera. Para esto se hizo uso de otro simulador que permite operar los números básicos y los decimales. A continuación, el compañero John Jairo va a explicar esa parte. Listo, buenas noches, profesor, nuevamente acá yo. En este caso voy a enseñar la división, perdón, en este caso números con décimas, décimas de los números, vamos a operarlos. Y para este caso pues es similar a la división anterior, pero lo que vamos a hacer en este caso es tomar las unidades enteras y la parte de las decenas como las décimas, ¿sí? En este caso tenemos 5 unidades y 6 décimas. Listo. Luego de que tengamos la parte, en este caso, digamos así, entera, lo que vamos a hacer es dividirlas entre 2. En este caso tenemos 2, 5 dividido entre 2, eso me va a dar 2 unidades enteras. 2, como lo podemos ver acá, 2 unidades enteras y me sobra una, que en este caso la dejamos como en stand-by por ahí, porque más adelante la vamos a utilizar para poder representar el resultado total. Listo. Luego de que tenemos las décimas, ya las decenas, las unidades, perdón, las unidades divididas entre 2, vamos a dividir las 6, en este caso las 6 décimas que tenemos entre 2, y esto nos va a dar como resultado 3, que lo pueden visualizar acá en la parte de abajo. En este caso llamamos 2.3. Listo. Luego, como habíamos dicho, de que nos había quedado en este caso una unidad completa, esa unidad restante, entonces la dividimos entre 10 décimas, las cuales luego se proceden a dividir entre 2 para poder hallar el resultado total. En este caso, digamos que esta era la unidad que nos había sobrado y se dividió entre 2 y eso nos da 5 grupos de a 2. Listo. Luego de dividir las decenas entre 2 me da como resultado 5, que en este caso es lo que ustedes ven acá, 5 grupitos de 2, y esos 2 los vamos a añadir a las décimas que anteriormente teníamos, que en este caso teníamos 3, como lo pueden ver acá arriba, y se le añadieron los 5 grupos, los 5 grupos de 2 que nos había dado como resultado el dividir la unidad que teníamos entre las 10 décimas. Y luego esto me va a dar como resultado que 5.6 entre 2 es el resultado final de esta división, es 2.8, y es la que pueden ver representada acá. En este caso tenemos 2 unidades y 8 de décimas. Listo. De tal forma que al realizar la operación, perdón, esto no es. Listo. Bueno, luego de que ya tenemos completamente esto realizado, lo único que nos queda es mostrar los ejercicios de evaluación de conocimientos obtenidos, que en este caso pues los dividimos en 2 partes. Una de las preguntas prácticas, que nos van a permitir una preexposición del contenido histórico, o sea que después de haberlo expuesto, el estudiante podrá afianzar su conocimiento y dar prueba de esto. Por medio de la resolución de estas 5 preguntas que están en la parte de acá, que la pueden visualizar en esta parte.
que luego de resolverlas, esto nos dará el resultado de que si el estudiante pudo comprender o no la exposición de la parte, digámoslo así, teórica del ábaco. Y luego vendría subdividida en una parte práctica, que en este caso son ejercicios sencillos que el estudiante al realizarla fortalecerá su proceso práctico y demostrativo de las operaciones en el ábaco. En este caso lo pueden visualizar acá, las 4 operaciones básicas con 2 tipos de ejercicios. Listo. Las conclusiones, por si alguien las quiere leer. Bueno. Fletcher dijo que quería concluir, ¿no es que era? Pero no se encuentra. Bueno, entonces las conclusiones es que, pues gracias a la realización de la propuesta didáctica que se desarrolló anteriormente, se logró conseguir un marco que se puede utilizar como referencia docente para la enseñanza de la aplicación del ábaco y de las operaciones que en este trabajo se puede desarrollar. Luego de también de fortalecer en este caso un análisis de contenido en diferentes fuentes de información que permitieron en este caso afianzar conocimientos y también el desarrollo de objetivos de aprendizaje, que estos fueron los que nos permitieron en este caso centralizar y sintetizar la información para poder en este momentum el poder evaluar a los estudiantes o a la persona a la cual se le aplique esta propuesta metodológica si pudo alcanzar a cabalidad los objetivos propuestos, que en este caso era representar las diferentes operaciones en el ábaco, o de poder también adquirir el conocimiento en el cual del contexto histórico del material utilizado, en este caso el ábaco. Por el último tenemos las referencias que se consultaron, en este caso pues son páginas web y hay un libro también, en este caso es un libro práctico que se utilizó para poder sacar operaciones básicas de ahí, debido a que la información que había en internet era una información muy rudimentaria, la cual tenía un alto nivel de comprensión y que pues no servía mucho para aplicarlo a estudiantes de bajo nivel. En este caso, los anexos, esto es una aplicación que se le hizo a un niño la aplicación de la propuesta didáctica a un niño de 11 años. En este caso, por las partes de sanidad ambiental, la desarrollé yo con mi primo, que tiene 11 años, y en el cual yo le explicaba en los procesos de multiplicación, división, suma y resta, y le iba acompañando en su proceso de adquisición. En este caso, íbamos haciendo tanto la parte teórica como la parte práctica, o sea, donde él iba mostrando los resultados que en un cuaderno y luego lo comprobábamos en el ábaco para ver si podía alcanzar pues a cabalidad los conocimientos obtenidos. Aquí podemos ver lo que estaba operando, en este caso creo que era la suma, estaba haciendo la suma con las unidades, acá también. Y listo, profe, eso es todo por el momento. Ya ese es el trabajo, el cual pues se fundamentó para darle explicación al ábaco, a su contexto histórico y a su proceso, digámoslo así, operacional sobre las unidades, sobre las operaciones aritméticas básicas de suma, resta, multiplicación y división. Espero que este video sea de su agrado y muchas gracias por su atención. Eso es todo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Si pueden todos activar la cámara para que el profesor tenga en cuenta los rostros. Estamos melos. El gordo John hablando y no se le escucha ni miércoles. ¿Qué? El micrófono apagado, está hablando. ¿John? ¿Será Flor? Mimo, tiene un mute al lado. Bueno, apaguen. Hablan. Hasta luego. Pero Hasta hablamos. luego. Hasta luego, goodbye. Luego. Ah, mande el hijo para la casa. Mande el hijo para la casa. Que no me quede tanto ahí en su casa. Dejen de grabar, dejen de grabar, dejen de grabar.
¿Ya quitaron la grabación o no? John, por